han llegado la nueva compra de Amazon Francia y Amazon Italia. Esta vez será solo 4K, a pesar de que todas están en su edición Blu-ray. Hay algunas que se han editado por primera vez, como es en el caso de Red Eye. Y pasaremos a comentar. Una de las ediciones es francesa y las otras tres son de Italia. Comenzaremos con la francesa, que ya la vi ayer, así que está abierta. Así que es un unboxing medio extraño. Slipcover, que repite etapa original de la película. Peli de Wes Craven, director de Pesadilla en lo profundo de la noche o Nightmare on Elm Street, ahí con Freddy Krueger en los 80. Es un thriller, no es una peli de terror. Rachel McAdams y Cillian Murphy, impresionante los dos, se llevan la peli. Lo único que le podía echar en falta son dos escenas que tienen CGI, que es terrible, pero es una gran peli de personajes. O sea, con actores que no fueran buenos, esta peli se estrellaba. Bueno, sí, hablando de un avión, se estrellaba realmente. Con respecto a los audios y subtítulos, en el disco 4K, inglés, francés, alemán, español. Y en los audios, inglés, francés y japonés. ¿Sí? 5.1 para todos los idiomas. En el Blu-ray repiten el mismo formato. A veces hay unas pequeñas diferencias. Trae bastantes suplementos, unos 60 minutos, cómo se hizo, entrevistas, algunas escenas, cómo se filmaron, cómo se rodó, cómo se hizo la maqueta del avión, el escenario, perdón, del avión y demás. El transfer, la verdad, yo la compré 4K porque no estaba editada directamente. Si hubiera una edición en Blu-ray, te la podrías comprar en Blu-ray, se ven prácticamente iguales, es una gran edición la de Blu-ray. El 4K es casi igual. Sí, es verdad que un poco los colores se ven, aprovechando el HDR, se ven un poco mejor, pero como les comentaba, si hubiera una edición en Blu-ray, casi no habría diferencia. En el interior, disco negro para el 4K, disco azul para el Blu-ray, que es el que trae los extras. Lo interesante es que el disco 4K es compatible con Dolby Vision, la cual le aconsejo para la reproducción de la misma, ya que se ve bastante diferente con respecto al HDR10 Plus. La peli en sí a mí me encanta, no es una peli para tirar cohetes, pero es una peli que me encanta, muy a lo que va, cortita y al pie, perfecta. No 3 horas y media para explicarte una tontería. Vamos con una de las pelis de la discordia del año pasado, Matrix, o del anteaño pasado, Matrix Resurrection. No le gustó a nadie, o a prácticamente nadie. Creo que todo el mundo se esperaba una nueva revolución en los efectos especiales, y eso no fue. Fue casi una introspección dentro del universo. Creo que tiene un par de ideas buenas y muchas ideas malas, pero nada, 6 euros en 4K. No es una peli que me desagrade, creo que es la peor de las 4 o de las 5, incluyendo a Animatrix, pero bueno, para mí logra mantenerse. A ver qué hacen con la quinta, que están a punto de empezar a filmar, si continúan desde este punto de partida o continúan del final de la 3 y esto hacen como que no pasó. Esta edición es italiana, así que, como les comentaba, trae exactamente el mismo contenido que la edición española, pero vale 2 veces menos. Es compatible con Dolby Atmos y Dolby Vision. Es decir, que en Dolby Vision contra el HDR hay una diferencia abismal, así que si le pueden ver en Dolby Vision, se los aconsejo si tienen equipo compatible. Con respecto a los idiomas, los de siempre, los principales: inglés, alemán, italiano, español y francés. Solo el inglés trae Dolby Atmos, el resto 5.1.
Y para los subtítulos exactamente los mismos idiomas, agregando obviamente noruego, sueco, finlandés. En la edición del Blu-ray se bajan del Dolby Atmos y queda todo en 5.1. El slipcover repite portada. No se han jugado mucho con el arte, pero fue el póster original, así que no se les puede decir o atacar absolutamente nada. Con respecto al interior, tampoco se mataron. Matrix Resurrection, disco negro para el 4K, disco azulado verde para el Blu-ray. Ahora pasamos a una de las series del momento, basada en un juegazo de Sony, que es The Last of Us. Como pueden ver, edición italiana, 4 meses menos del valor de lo que te la puedes pagar en España. Esta edición me costó a 16 euros, que para una temporada está perfecto, es lo que más o menos estoy dispuesto a pagar por una temporada de una serie. La misma se ve increíble, a gusto los colores con respecto a la serie en sí. A mí me pareció una gran adaptación, a pesar de los cambios. Yo me lo tomo como cuando se filma un libro, siempre va a haber cambios con respecto a la obra original. La verdad que si sos fan de los juegos o si has jugado los juegos, muy bien. Si no lo has jugado, la serie se puede disfrutar un montón, ya que han hecho una especie de intros en los episodios con casos aparte de cómo arranca el estallido en diferentes partes del mundo, y es un espectáculo de ver, donde te tienen que mostrar, te muestran, donde no te tienen que mostrar, no te muestran. Es una gran primera serie y podría ser autoconclusiva, o sea que si la segunda temporada de la serie es mala, no importa, con la primera temporada podríamos tomarla como principio y final. Con respecto a la edición en sí misma, pasaremos a ver su interior. Vamos a arrancarle el envoltorio. El interior han optado por un sobre blanco y negro. Me gusta que solamente traiga 2 episodios por disco, así que es de agradecer. Sí. Episodio 3 y 4, episodio 5 y 7 y episodio 8 y 9. Esta edición solamente trae el disco 4K, así que si no tienes reproductor 4K no te la compres porque no te incluye el Blu-ray. De ahí el precio. Pero obviamente si estoy comprando 4K, no quiero el Blu-ray. Y si lo puedo comprar más barato, muy bien. Obviamente es compatible con Dolby Vision, lo cual en este caso es prácticamente casi idéntica a la de HDR10 Plus, así que con cualquiera de las dos que puedas verlo, más que suficiente. Con respecto a los audios, italiano, francés, español, alemán 5.1, inglés te lo trae en Dolby Atmos, subtítulos francés y español, para sordos italiano, inglés y alemán. El contenido extra aquí te lo pone en italiano, pero te lo puedo decir, más de 2 horas de contenido extra, gran serie, gran contenido extra, completamente recomendable para ver. He de decir que yo primero vi la serie antes de comprarla, como siempre, y siempre hay que ver la obra antes de comprarla, ya que nos cuesta ganar dinero y no hay que tirar la basura. Así que The Last of Us en 4K, calidad de imagen, calidad de audio y calidad de contenidos adicionales, un espectáculo. Y pasamos a la última de este pack. Película de John Hughes, gran comedia de Steve Martin y John Candy, una buddy movie de los 80 que se ha editado en 4K. Yo nunca la había tenido, 4K italiano por 8,90, así que es como comprarla en Blu-ray. 1 hora de material extra, audio y subtítulos en el disco 4K, inglés obviamente, francés, italiano, español y portugués,
solamente el inglés 5.1, el resto es 2.0 doble digital y subtítulos en los mismos idiomas. No trae en absoluto audio en español latino, ni audio ni subtítulos, ¿sí? No recuerdo cómo era el idioma, el título de la película en castellano, así que no me voy a arriesgar a decir cualquier cosa. La portada del slipcover es la misma del disco, un poco decepcionante como siempre. Siempre espero que traigan el arte y un arte nuevo y el arte original, pero entiendo que todo es costes y repercutiría en el precio final del producto. En el interior, disco negro, en inglés se llama Aviones, Trenes y Automóviles. Recuerdo que en castellano no se llamaba así. Y todo el contenido adicional, como es costumbre, lo trae en el disco Blu-ray. Hay que decir que, como ven en la edición alemana, la edición Reino Unido y la edición italiana es la misma edición, así que en cualquiera de estas tiendas que lo consigan la pueden comprar sin miedo a equivocarse con respecto a si trae o no subtítulos. Con respecto a las ediciones, bueno, si hablamos de calidad de imagen y sonido, las 4 son grandes transfer, las 4 valen la pena. Red Eye, si solamente se consigue en Blu-ray, yo la compré en Blu-ray, no saltaría el 4K. Ahora, si consiguiese 4K al precio que lo pagué, a 9.90, 8,90, sí que la compraría. Y nada, compra obligatoria, no tanto Matrix, es porque a mí, a pesar de todo, no me parece una mala peli. Y nada, espero que les haya gustado y dejen sus comentarios y opiniones. Un saludo.